Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual de Ciencia y Tecnología. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que son los eclipses y las mareas. Ya anteriormente hablamos un poco sobre los eclipses y sabemos con anterioridad que podemos encontrar dos tipos de eclipse, que son el eclipse del Sol y el eclipse de Luna. También estaremos hablando sobre las mareas y los tipos de marea. Entre ellas encontraremos la pleamar y la bajamar. Entonces acá tenemos en este momento lo que es un eclipse. Un eclipse es el ocultamiento transitorio, total o parcial, de un astro por la intersección de otro cuerpo celeste. En el sistema solar, esto ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna están totalmente alineados. Y dependiendo de la alineación que ellos tengan, es que podremos tener un eclipse de Sol o un eclipse lunar. ¿Y a qué me refiero con la posición que tengan, no? Porque el Sol es fijo, realmente él no se va a mover. Pero, como yo les decía, existen dos tipos de eclipse. Podemos tener el eclipse de Sol, cuando la alineación está Sol, Luna y Tierra, y en ese momento entonces tenemos un eclipse de Sol. Entonces ahí me explica y me dice, ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una zona terrestre ocultando total o parcialmente al Sol. Sucede cada 2 o 3 años, siempre en luna nueva y en pleno día. Todo se oscurece durante no más de 6 minutos. Hay un dato curioso acá, ¿no? Que el eclipse total de sol más largo del siglo se produjo el 22 de julio del 2009 sobre la India, Nepal, Bután y China. Alcanzó su punto máximo en el Océano Pacífico y la oscuridad duró 6 minutos con 29 segundos, o sea, casi 6 minutos y medio, ¿no? Por eso dice acá que más o menos entre 6 y 7 minutos, no dura más de 7 minutos este fenómeno. Y también tenemos el eclipse de luna. Como les decía a ustedes, todo depende de la posición, de la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. En este caso ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol y con la sombra que proyecta oculta total o parcialmente al satélite. A ver, cuando hablamos de satélite nos referimos específicamente a la Luna, que es el satélite natural de la Tierra. Ocurre en luna llena, más o menos cada 6 meses. Se puede ver de noche y puede durar hasta 1 hora y media este fenómeno. Bien, eso con lo que tiene que ver con respecto a los eclipses. Recuerden que es una alineación que existe entre la Tierra, el Sol y la Luna. Y que dependiendo de la posición que tenga la Luna y la Tierra, podemos tener entonces un eclipse de Sol o un eclipse de Luna. Ahora debemos hablar sobre lo que son las mareas. Las mareas, es decir, las subidas y bajadas diarias del nivel del mar, se producen por la combinación de las fuerzas gravitatoria y centrífuga de la Tierra. A ver, cuando me hablan de la fuerza gravitatoria, se están refiriendo a la fuerza de gravedad que ejerce tanto el Sol y la Luna sobre la Tierra. Con mayor intensidad lo hace la Luna porque se encuentra más cerca de la Tierra, a diferencia del Sol que está un poco más alejado. Eso a lo que se refiere a la fuerza gravitatoria, pero cuando me dice la fuerza centrífuga de la Tierra, recuerda que la Tierra realiza un movimiento sobre su propio eje, que se conoce como movimiento de rotación. Este movimiento de rotación, puesto que se hace sobre el propio eje, genera en la Tierra lo que se conoce como una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga también interviene en la marea alta y la marea baja.
Y allí me lo explica, me dice, la primera, cuando te está diciendo en la definición que tienes en pantalla, la primera, se te está refiriendo a la fuerza gravitatoria, porque fue lo primero que se mencionó. Te dice, la primera es la que mantiene la atracción de los astros entre sí. Gracias a ella se origina el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. La atracción gravitacional que ejerce en conjunto el Sol y la Luna provoca el movimiento rítmico de las mareas. Además, la Tierra ejerce una fuerza centrífuga hacia afuera, debido a la rotación del planeta sobre su eje, lo que también provoca el movimiento del mar. Entonces, si en alguna evaluación te preguntan qué fuerzas intervienen en las mareas, tu respuesta tendría que ser que intervienen la fuerza gravitatoria y centrífuga de la Tierra. No lo olvides, dos fuerzas intervienen en las mareas, fuerza gravitatoria y la fuerza centrífuga. Como ya les había mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de mareas. Las mareas se clasifican de la siguiente manera. Mareas vivas o decisigias son las más acentuadas, porque la luna y el sol ejercen su atracción en una misma línea. La pleamar o la bajamar tienen una gran diferencia respecto al nivel de las aguas. Coinciden con la luna llena y nueva. Recuerden que en el video nos explicaron lo que era la pleamar y la bajamar. Pleamar se refiere a cuando sube la marea y bajamar cuando baja la marea. ¿Y a qué se debe esto? Al paso de la luna. En el momento en que la luna se encuentra pasando por el mar, por los océanos, entonces en ese momento habrá pleamar, porque la gravedad de la luna la está ejerciendo sobre el mar. Por lo tanto, que subirá la marea por donde la luna va pasando. Este fenómeno ocurre cada 6 horas. Es decir, que vamos a tener pleamar en 6 horas y bajamar en 6 horas. Luego tenemos lo que son las mareas muertas o de cuadratura. La luna y el sol forman con la Tierra un ángulo recto. La atracción de la luna es contrarrestada por la del sol. En pleamar y bajamar, la diferencia del nivel del agua es menos acentuada. Se produce en cuarto menguante y cuarto creciente. Ya sabemos que cuarto menguante y cuarto precreciente, lo vimos en otras clases, son las etapas de la luna. Efectos de las mareas. El constante cambio de nivel de las aguas tiene importantes efectos sobre la navegación. Por eso, es necesario determinar la duración del viaje y organizar las llegadas y salidas de los puertos. No solamente tiene que ver con, no solamente tiene que ver con la navegación en los barcos, ¿no? Sino que estos efectos de la marea también pueden influir en la pesca. En la actividad pesquera también se puede ver afectada por la pleamar o la bajamar. La actividad de pesca también está regida por las mareas, tanto para la salida y llegada de los barcos pesqueros como para las tareas de descarga. En algunas playas, durante la bajamar, se puede recolectar mariscos y algas. Las mareas también influyen en la vida de los animales marinos, ya que tienen que adaptarse a cambios muy bruscos en toda la zona de intermareas. La marea es el cambio periódico de nivel del mar producido principalmente por la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el Sol y la Luna sobre la Tierra. Se le llama marea a las oscilaciones del nivel del mar originadas por la atracción de la Luna y en menor grado por el Sol sobre la hidrosfera terrestre. Es decir, el eclipse ocurre cuando la luna pasa por detrás de la Tierra y por tanto impide que los rayos de luz procedentes del Sol lleguen a la superficie.
¿Qué son las mareas y los tipos de marea? Nosotros mencionamos solamente dos tipos de mareas, sin embargo, aquí lo vamos a explicar un poco mejor. Las mareas, me dice, se clasifican conforme dos criterios, según su altura y según la fase lunar, distinguiéndose también en mareas solares y lunares. Así las pueden mencionar, mareas solares y lunares. Según su altura, cuando hablamos de pleamar o marea alta, o bajamar y marea baja, eso tiene que ver según su altura. Y según la fase lunar, pueden ser mareas vivas y mareas muertas. Aparte, también tenemos mareas solares y mareas lunares. Es importante eso que tienen en este momento en pantalla porque al momento de una evaluación, eso podría ser pregunta de evaluación. Le podrían decir ustedes, ok, según su altura, okay, las mareas pueden ser mareas vivas o muertas. Y estaría errado decir eso, ¿no? Porque según su altura se clasifican en pleamar o marea alta o bajamar, que es lo que es la marea baja. Bien, chicos, entonces hasta hoy vamos a trabajar esta parte. El día viernes estaremos continuando con este tema y llenando la actividad que el tema trae consigo.